El malacate es una herramienta prehispánica utilizada por los pueblos indígenas para hilar el algodón y elaborar los coloridos tejidos que tanto nos gustan. Inmalacat es la revista cultural de Silincali Radio que te invita a hilar ideas para formar un gran tejido intercultural a través de comentarios, entrevistas, música e intercambio de experiencias. Comenzamos. Hola, buenos días. Estamos iniciando un nuevo día, escuchando el programa especial con un nuevo capítulo de la programación que tenemos hoy, transmitiendo desde Xochocotla, Morelos, en Silincali Radio. Bienvenida, Alma. Hola, muy buenos días. Pues sí, es un nuevo capítulo en nuestros días, en nuestra radio, en nuestro espacio y justo el estar compartiendo estos otros capítulos de otras vidas es emocionante. A veces puede ser un shock muy fuerte, pero otras veces también pueden abrirse capítulos esperanzadores, ¿no? Entonces, creo que dijiste la frase acertada. Estamos en un nuevo capítulo el día de hoy. Un nuevo capítulo de nuestra radio y nuestra revista cultural Inmalacat. Pues qué gusto acompañarte nuevamente en este espacio que ha sido por mucho tiempo muy entrañable para nosotros como radio, y me encanta esta idea de que nuevas generaciones se estén integrando a este proceso y a este proyecto. Bueno, pues en la programación especial de hoy vamos a escuchar el segundo capítulo de Mamá Cota está en riesgo, que nos dejó picadísimos el sábado. Sí, es una serie que pues es por demás decir que nos encuentra con otros pueblos indígenas del continente, nos encuentra como culturas. Si nos vamos a la parte profunda de nuestras formas culturales, nos vamos a espejear, inevitablemente nos vamos a encontrar allí de uno o de otro modo reflejados. Y si no nosotros directamente, vamos a pensar en mi abuela, en lo que alguna vez me platicaron las tías grandes, las mujeres grandes de mi comunidad, o los hombres que vienen todavía del campo, que tienen todavía muy ligada, hombres y mujeres, muy ligada su vida a estos procesos que tienen que ver con esta interacción con nosotros. Antiguamente pues decíamos que cada elemento era un padre o un hermano. Entonces, pensar en que están ligados a la tierra es pensar que siguen ligados con nuestros padres, con nuestros hermanos, los otros elementos de nuestra vida. Los otros elementales, digamos, que a través de los cuales seguimos sosteniendo la vida, ¿no? Sí, muy bonito, y me parece también bien curioso esto que comentas, porque la semana pasada estuvimos escuchando las entrevistas de las niñas y los niños de las jornadas culturales Netemachilispan, y justo hacían este comentario de, pues antes aquí todo era monte, ¿no? Y es como de, sí, todos tenemos un poco este sentimiento de añoranza, ¿no? Por lo que nos cuentan, por lo que pues vemos y quisiéramos. Sí, claro, y además por cómo se vive el territorio, ¿no? De qué manera vamos viviendo nuestro territorio y cómo incluso va cambiando, y a veces solamente nos queda en un imaginario posible, ¿no? Pienso en las niñas y en los niños que nunca han visto un campo lleno de luciérnagas, que es algo que también estuvimos comentando en la semana, en esta segunda semana de las jornadas culturales de verano. Bueno, pues estuvimos platicando justamente acerca de todas estas cosas que solamente nos quedan en esta anécdota y que podríamos imaginarnos cómo se ve, pero que no lo tenemos muy en el entendimiento, ¿no? Sí, bueno, pues igual les invitamos a que nos cuenten que ustedes que añoran, qué es lo que les gusta de su territorio, y que nos escriban a la página de Facebook de Silincali Sonora y a los números de teléfono 221-743-1291, porque nos gusta mucho recibir sus mensajes y sus comentarios. Entonces, escuchemos este segundo capítulo y esperamos sus comentarios.
Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Uno, dos, tres, probando micro. Ella es Rita Suaña. Rita es una mujer uro, orgullosa de su cultura, de sus raíces y de su lengua. Y nos llevará a su comunidad, las Islas Flotantes de los Uros, en Perú, para mostrarnos las afectaciones que se viven en esta región del lago Titicaca a raíz del cambio climático, la contaminación y otros factores. También para platicarnos sobre las acciones que frente a esto están emprendiendo las mujeres uros. Esto es Mamacota está en riesgo. Episodio 2. Flores del lago. Las islas flotantes de los Uros son pequeñas islas construidas con totora, una planta nativa del Titicaca con la que se hacen embarcaciones, viviendas, artesanías. Se encuentran en la parte peruana del lago Titicaca, muy cerca de la ciudad de Puno, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Muchas gracias. Para llegar a esta comunidad nos embarcamos, junto a Rita Suaña, en el puerto Calapajra, en Puno, que hay que resaltar, es un puerto local, pequeño, y según nos comenta Rita, usado en su mayoría por los habitantes de las islas. Estos son los caminos ancestrales que siempre desde nuestros abuelos, nosotros también, es un camino muy importante porque aquí se traslada la comunidad, hace su traslado a la ciudad y también hacia sus islas, o si van a pescar, entonces por este camino vienen. Los canales por los que nos guía Rita, que como ella menciona son caminos ancestrales, han resultado muy afectados por la sequía que se ha vivido en la cuenca del Titicaca durante los últimos años. Debido a la falta de lluvia, el nivel del lago bajó tanto en 2023 que estos canales quedaron cerrados y fue necesario dragarlos. Ha secado mucho y no hemos podido, toda la población no hemos podido abrir, pero por eso es que hemos optado en una reunión de que la comunidad podamos sacrificar el pan de cada día de nuestros hijos para poder contratar un portón para que la maquinaria pueda dragarlo. Hay una maquinaria que está trabajando, abriendo caminos para que la población pueda tener un acceso para trasladarse. Ahora ya es posible transitar por ellos, pero a sus orillas aún se ve la gran cantidad de tierra que ha sido removida para dar paso al caudal de agua. Un agua, por cierto, de color café oscuro, un agua que se va limpiando conforme nos alejamos de la ciudad de Puno. Es lamentable lo que viene sucediendo con el lago Titicaca. Las pocas precipitaciones hace que la mayoría de sus afluentes principales tengan un nivel bajísimo de agua. Durante la segunda mitad del año 2023, medios de comunicación de Perú, Bolivia y países vecinos daban cuenta de la sequía y de la drástica disminución del nivel del lago Titicaca a raíz de esta y otras problemáticas. Debido a una sequía cada vez mayor, los barcos yacen en las orillas secas del lago, lejos de los muelles tradicionales. Hay poca comida para el ganado y es difícil cultivar. Es el lago navegable más alto del mundo, lo comparten, fíjense, Bolivia y Perú, y se está secando. Y de alguna manera es importante lo que pasa acá porque simboliza lo que ocurre en otros lugares del mundo. Nuevos escenarios climáticos, mucha contaminación por grandes ciudades. Además, estaban en alerta organizaciones independientes
instituciones gubernamentales, académicos e investigadores que durante años han estudiado las dinámicas del lago y que constantemente advierten a los estados sobre las problemáticas que lo aquejan. En 2023, el lago alcanzó su nivel más bajo en más de 70 años, desde 1949. Esto ya fue alertado más o menos en julio o agosto, y tal como estaba previsto, para fines de octubre el lago había alcanzado ese nivel tan bajo. Jorge Molina Carpio es investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia. Una de las instituciones que, junto a otras universidades, dependencias y ministerios, recibieron en julio del 2023 un informe del Servicio Nacional de Hidrografía Naval de Bolivia, en el que se alertaba sobre una preocupante tendencia a la baja en el nivel del lago. Jorge nos explica que este evento, el bajo nivel del lago, no es resultado de un solo año. Es el resultado de varios años, probablemente desde el 2002-2003, estoy hablando de casi 20 años, en que se verifica, se evidencia una tendencia a esa disminución de niveles. ¿Pero por qué va disminuyendo el nivel de un lago tan grande como el Titicaca? Bueno, resulta que el nivel de un lago se mantiene por un balance entre las entradas y salidas del lago. Las entradas normalmente son la lluvia y el aporte de los ríos de su cuenca. Más o menos, la lluvia representa un poco más del 50% de esas entradas y el aporte de los ríos algo menos del 50%. Estas entradas se compensan en un balance hídrico con las salidas. ¿Y cuáles son las principales salidas de agua del lago Titicaca? La salida, que de lejos es la más importante, es la evaporación desde el lago. Esto ocurre porque el Titicaca es un lago tropical y además de altura, lo que favorece la radiación y las condiciones de evaporación. Así que el 90% del agua que sale del lago es por evaporación. Más del 90%, el 92%. Y un 8% históricamente sale por el río Desaguadero, que es el principal efluente del lago Titicaca. A largo plazo, el balance de entradas y salidas de agua tendría que ser igual a cero. Es decir, entradas son iguales a salidas. Sin embargo, por periodos, en este caso un periodo de cerca de 20 años, el balance puede ser excedentario o deficitario. En este caso, deficitario significa que las salidas han tendido a ser un poco más grandes que las entradas. Y eso es lo que ha causado este nivel tan bajo. Cuando preguntamos qué es lo que ha llevado a que durante al menos 20 años se haya mantenido una tendencia de menor entrada de agua al lago Titicaca, la respuesta es que se trata de factores múltiples, aunque varios investigadores coinciden en que uno de los más importantes es el cambio climático. El cambio climático. El cambio climático. El cambio climático. Porque en todo el mundo estamos pasando, estamos sufriendo. Por ejemplo, en Lima dicen, este clima no era en este tiempo, eso era en el otro tiempo. Ahora pareciera al revés, dicen, no está bien el clima, pareciera que ha cambiado mucho, dice, y cada nada está cambiando. Gonzalo Lora, ingeniero ambiental y activista por el lago Titicaca, y Jorge Molina nos dan las claves para comprender qué es el cambio climático. El cambio climático es un desequilibrio en las dinámicas ecológicas de nuestro planeta. El cambio climático es un efecto global, es lo que está pasando en la Tierra por el aumento de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, entre ellas el dióxido de carbono. El cambio climático son cambios en las temperaturas y patrones climáticos de nuestro planeta, generados por el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases tienen la capacidad de retener el calor. Y Gonzalo nos explica que sin ellos, nuestro planeta sería una bola de hielo, como ya ha sido hace millones de años. Pero los últimos 250, casi 300 años,
nos hemos dado cuenta que quemando carbón y quemando combustibles fósiles podíamos generar energía. Y hemos empezado a quemar en demasía estos combustibles, haciendo de que el carbono que estaba antes dentro de la Tierra se libere a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Esto está calentando en exceso a nuestro planeta, lo que a su vez ha generado sequías intensas, escasez de agua, incendios, aumento del nivel del mar, inundaciones. Los científicos advierten que el límite seguro de concentración de gases en la atmósfera es de 350 partes por millón. Ya hemos superado las 400. Estamos fuera del límite seguro ya hace más de un año. Y el límite seguro en temperatura, dicen, es 1.5 grados. Nosotros ya estamos en 1.1 grados. Lo más alarmante es que en el altiplano sudamericano, el calentamiento global tiene efectos todavía más graves que en otros territorios. El altiplano sudamericano es básicamente una meseta que está encima de los 3.800 metros, bueno, 3.600 en el Salar de Coipasa, Salar de Uyuni, hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar en el Nevado del Sajama, aquí en la zona de Bolivia. Hay estudios que demuestran que los ecosistemas de altura son los más impactados por esta situación. Javier Lázaro, científico francés a quien entrevistamos en La Paz, Bolivia, nos explica. Por ejemplo, los datos muestran que si hay un aumento de 1 grado en un ecosistema a nivel del mar, para un sistema que está aquí a 4.000 metros de altura en clima tropical, será el doble. Es decir, en el altiplano sudamericano, que por su altura tiene menos atmósfera que otras regiones del planeta, el calentamiento ha sido todavía más severo. Esto pone en un grave riesgo al Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. ¿Por qué? La radiación acá es extrema. Y eso hace que los cuerpos de agua evaporen una gran cantidad de agua. El lago Titicaca evapora más o menos en promedio 500 toneladas de agua por segundo. Debido al drástico aumento de la temperatura en el altiplano sudamericano, ha aumentado también la evaporación del Titicaca, lo que ha contribuido al desequilibrio del que antes nos habló Jorge Molina, un desequilibrio entre las entradas y las salidas de agua del lago. A mediano o largo plazo, no hay la menor duda que es el cambio climático el que está afectando al lago al incrementar sus pérdidas por evaporación. La evaporación ha aumentado y las lluvias, que son una de las principales entradas de agua al lago, han disminuido. En la región son cada vez más frecuentes los periodos prolongados de sequía, y esto se debe también al cambio climático. La combinación con los modelos climáticos sugiere de que sí es un efecto que, entre otras cosas, también está asociado al cambio climático. Junto a Rita Suaña seguimos en dirección a las islas de los Suros. Mientras llegamos, nos platica sobre la sequía, sobre la pérdida de especies nativas, sobre las dificultades que enfrentan las familias del pueblo Uro. Con la sequía, por ejemplo, con este cambio climático, antes podíamos pescar dentro de los totorales, lo que se ha secado, ustedes han visto, ¿no? Podíamos pescarlo y comer rico ese pescado y sacar nuestro chullo. Podíamos llevar para cambiar a las comunidades, pero ahora se ha secado, ya no hay peces, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. La disminución de las lluvias en la cuenca del Titicaca, es decir, los periodos de sequía, son una tendencia que se ha mantenido por varias décadas. Es algo que viene ocurriendo, nos dice Jorge Molina, al menos desde 1973. Un tercer factor que observamos efectivamente desde hace 50 años es una disminución de las lluvias. 50 años, estoy hablando concretamente desde 1973. Esa disminución de las lluvias no es uniforme en toda la cuenca, ni tampoco es uniforme a lo largo del año. Los datos
que tenemos, los datos estadísticos, es que la disminución de lluvias se produce sobre todo en el trimestre septiembre, octubre y noviembre, que es cuando se da el inicio a la época de lluvias en esta región. Durante los años 2022 y 2023 se vivió una sequía realmente preocupante que, entre otras cosas, retrasó el periodo de siembra y provocó una disminución en la producción agrícola, lo que puso en riesgo principalmente a las familias campesinas e indígenas que habitan en la región. La sequía de 2022-2023 fue particularmente seria. Solo encontramos en los últimos 50 años una sequía de magnitud comparable o ligeramente mayor, que fue la sequía del 1982-83. Esta problemática, ya lo habíamos mencionado, está asociada también al cambio climático y se suma, además, la deforestación en la Amazonía. Los expertos comienzan a ver que tal vez 20 a 30% de lo que está ocurriendo ahora de sequía en el altiplano sería debido a la deforestación en la Amazonía. Y es que, de acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, la superficie deforestada en la Amazonía en 20 años, del 2001 al 2020, fue de 542.581 kilómetros cuadrados, el 8.7% de la superficie boscosa observada al comienzo del análisis, que fue el año 2001. Esto tuvo lugar principalmente en Brasil, con la pérdida de 440.000 kilómetros cuadrados, y Bolivia, con más de 39.000 kilómetros cuadrados, seguidos de Perú y Colombia. Hemos visto que la situación de Amazonía también es dramática. Entonces, lo que es grave es que la deforestación no solamente afecta a la Amazonía local, sino que está comenzando a afectar afecta al altiplano, las cordilleras, afecta a casi todo el continente sudamericano. La gran mayoría de las lluvias que llegan a esta región provienen del Atlántico y de la cuenca amazónica. Entonces, lo que pase con los bosques amazónicos, sin la menor duda, afecta. Tras cerca de 15 minutos de recorrido en lancha, comenzamos a ver las primeras islas construidas con totora. Sobre ellas, casas pequeñas del mismo material. Hemos llegado a la comunidad de los Uros. Rita nos pregunta si queremos bajar en una de estas islas. Nos recibe Ruth, una joven habitante de esta comunidad. Muy buenos días, bienvenidos amigos, bienvenidos a nuestra isla Intimarca, ¿no? Nosotros estamos en esa isla. Cada islita tiene un nombre. Somos ya más de 130 islas flotantes en toda la comunidad de los Uros, ya aproximándonos a los 4.000 habitantes, contando niños, adultos y adultos jóvenes también, ¿no? Los Uros son un pueblo originario que, se cuenta, tiene una raíz muy antigua. Su origen se remonta a épocas previas a los incas. Nuestros abuelos siempre nos han dicho que ellos siempre vivieron en el medio de los totorales. Habitan en territorios de Perú y de Bolivia. En el caso de Perú, viven en islas flotantes en medio del lago Titicaca. La población de los Uros, al 100% nos identificamos con el agua, porque hemos nacido, convivimos, hemos vivido toda nuestra infancia, nuestra vida, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Juntamente con la naturaleza, la flora y fauna, los aves y también el relámpago, la granizada, la lluvia, el viento, la luna, el sol, las estrellas son parte de nuestra vida, son como nuestros primos, hermanos, que siempre nos visitan cada vez que ellos quieren. Frente a una maqueta, Ruth, la joven de la isla Intimarca, nos explica cómo se construyen estas islas de totora. Para construir una isla, primero traemos estos bloques, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? En 5 a 6 kilómetros más al fondo del lago. Buscamos un espacio vacío donde ubicarnos.
duran semanas, días para traer un bloque, ¿no? Es muy complicado para traerlo. Una vez llegado acá, nosotros procedemos a amarrar con troncos de eucaliptos, ¿no? Con la soga unimos y después dejamos otro tiempo también. ¿Para qué? Para que esto se pueda entrelazar y se vuelva un solo bloque. Después de eso recién vienen las capas de totora, como pueden observar, ¿no? Así ponemos. Una semana va de un sentido y la otra semana, la siguiente semana va de otro sentido también. Siempre va cruzado, ¿no? Para que pueda compactar rápidamente. En Intimarca hacemos otra entrevista con Rita Suaña. Queremos aprovechar que esta vez ya no tenemos cerca el sonido del motor de la lancha. Además, queremos platicar con ella sobre el papel de las mujeres uros en la defensa y cuidado del lago Titicaca. Yo soy una mujer uro que he nacido en el medio del lago. Es un orgullo para mí, un honor y una bendición, puedo decir, ¿no? Al presentarse, Rita Suaña omite decir que es exalcaldesa de su comunidad, pero nosotros resaltamos que fue la primera mujer en ser elegida como autoridad de las Islas de los Uros. Hoy es lideresa de la Asociación de Mujeres Cotatica, Flor del Lago, nacida en el contexto de la pandemia de COVID-19 para buscar alternativas de sostenimiento económico entre las mujeres del pueblo uro. Después que ha pasado la pandemia hemos seguido, ¿no? La otra parte es que no funcione solo una asociación para poder enseñarle la artesanía, sino también se hace, ¿no?, formación política y también el liderazgo, ¿no?, para que las mujeres puedan saber sus derechos y también cómo defenderse y saber qué es acoso político, qué es la violencia, la mujer, todo eso. Entonces se ha podido trabajarlo y hemos incidido. Ahora hay en las islas, en algunas islas ya hay presidentas, ya hay 3 miembros mujeres en la comunidad, lo que no había solo eran varones. Y en el centro poblado también ya hemos logrado la alternancia, ¿no? Y ahora ya las mujeres en las reuniones participan, tienen voz y voto, levantan la mano, sí tengo derecho. En el 2023, cuando quedaron cerrados los canales por los que históricamente se trasladaban los habitantes de las Islas de los Uros hacia la ciudad de Puno, la organización comunitaria fue clave para buscar soluciones y emprender acciones. Y hay que resaltar, la participación de las mujeres fue y sigue siendo especialmente relevante. Ellas, nos decía Rita desde que veníamos en la lancha, eran las más preocupadas por lo que estaba ocurriendo. Siempre las mujeres estamos adelante en esa preocupación y estamos diciendo, ¿no?, ¿hasta cuándo las autoridades no van a dar prioridad, no? A las afectaciones derivadas del cambio climático se suma la contaminación. En la parte peruana del lago Titicaca, concretamente en la bahía de Puno, es evidente esta problemática. Agua turbia, mal olor, basura en los alrededores del lago son algo cotidiano que se ha agudizado debido a una gestión deficiente de residuos sólidos y a la descarga de aguas servidas o aguas residuales en el lago Titicaca. La ciudad de Puno está a la orilla del lago y directamente contamina. Y no tiene una barrera de plantas acuáticas que filtran y retienen un poco la contaminación. En el expediente técnico del proyecto Recuperación de la Calidad Ambiental de la Bahía Interior de Puno del año 2021, disponible en la página web de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, una entidad de derecho público internacional creada en 1996 por convenio binacional entre los gobiernos de Bolivia y Perú y conocida como ALT, se informa que hasta la década de 1970, todas las aguas residuales urbanas de la ciudad de Puno eran descargadas directamente sin tratamiento en la bahía interior de Puno. Poco después, en 1972, se construyeron para el tratamiento de residuos las lagunas de oxidación El Espinar,
que colapsaron hace más de 15 años debido a que los volúmenes de caudales de aguas residuales sobrepasaron la capacidad de diseño. Actualmente, continúa el expediente técnico, el 100% del área y volumen de la bahía interior de Puno se encuentra afectada por la contaminación y eutrofización, debido, entre otras cosas, a los efluentes de la laguna de oxidación de aguas residuales de El Espinar, que acarrean altas concentraciones de contaminantes. También debido a las aguas residuales crudas, que se vierten a través de 6 emisores de aguas residuales localizados en las orillas, los residuos sólidos arrojados por la población en algunos puntos de la bahía y el drenaje pluvial de la ciudad. El Titicaca se está convirtiendo pues en un receptor de toda la carga contaminante de la cuenca. Debo aclarar que en la cuenca del Titicaca, Perú-Bolivia, hay más o menos 2 millones de peruanos y bolivianos. Y toda esta gente, pues, o toda esta población generan actividades que al final también terminan produciendo contaminantes, como aguas residuales, residuos sólidos que son mal manejados y terminan directamente en el medio ambiente. De este tipo de problemas o causas tenemos las aguas residuales que terminan directamente en los ríos o directamente en el lago Titicaca. Aquí tenemos problemas ya identificados. En el caso del Perú tenemos la bahía interior de Puno totalmente contaminada y eutroficada, y ahí es la zona por donde se conecta la isla de los Suros. Juan José Ocola Salazar, presidente ejecutivo de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Perú-Bolivia, es quien acaba de explicarnos lo que ocurre en la bahía de Puno. Con él, lamentablemente, no logramos coincidir durante nuestra visita en Sudamérica, pero nos dio una entrevista posterior vía telefónica. Yo soy biólogo de profesión, soy peruano, y por acuerdo de los países estoy aquí en La Paz cumpliendo estas funciones como presidente ejecutivo. De regreso en la isla Intimarca, Rita nos platica cómo la contaminación que hay en la bahía de Puno ha ido avanzando hacia las islas de los Suros. Nosotros las mujeres también hemos estado atentos y vigilantes en la contaminación que está avanzando del puerto Muelle, donde están las riberas del puerto mismo. Hay el desagüe, aguas hervidas, entonces está entrando al agua, ¿no? Eso es lo que nos preocupa a las mujeres más que todo, porque si nosotros antes comíamos el chullo blanquito, fresco, ahora solamente se ve negro la parte del medio y abajo blanco, pero en la puntita siempre se ve, ¿no?, como tierra, la contaminación. Y también las algas que se veían verdecitos por ese lado cerca del puerto de Puno no puedes encontrar si no está contaminado, tienen un olor fuerte. Y nuestra preocupación como organización también es que no avance. ¿Cómo hacemos? Frente a esta amenaza, la comunidad ha emprendido varias acciones, entre ellas jornadas de limpieza. ¿Con qué viven las personas, las plantas? Vivimos con el agua, si no hay agua no vamos a vivir. Y eso es lo que no se dan cuenta. Y el trabajo que hacemos es haciendo jornadas de limpieza, cuidando siempre nuestro medio ambiente. La comunidad, por ejemplo, hace jornadas de limpieza, y desde que he sido autoridad alcaldesa se ha podido implantar, ¿no?, como un ordenanza, un acuerdo de consejo de que debe haber personal de limpieza, 2 personales de limpieza. Y ahora, desde ahí hasta ahora sí, todos los días o interdiario está dando vuelta, recogiendo la basura de todas las islas. La gente ya guarda sus basuras. Y las mujeres de la Asociación Cotatica, Flor del Lago, han puesto en marcha un proyecto para reducir el uso de bolsas de plástico. Y ahora lo que pensamos nosotros como organización de mujeres es demostrar de que sí podemos autoeducarnos nosotros, qué contamina el plástico, ¿no? Entonces, si nosotros nos hemos reunido ahora a hacer las bolsitas de tela para el mercado, para que no se pueda ya comercializar el plástico, ¿no? Evitar eso, y para poder obsequiar
también, ¿no? Para la gente, para concientizar. Una bolsita, algo bonito, bordado, yo pienso que puede generar ese cambio, ¿no? Y empezar de nosotros como mujeres, porque si nosotros no empezamos, nadie lo va a hacer por nosotros. Las acciones locales son benéficas y es importante reconocer su relevancia. Sin embargo, las problemáticas que aquejan al lago Titicaca requieren, para comenzar a revertirse, de un trabajo en conjunto. Es necesaria la coordinación de varios niveles de gobierno, instituciones académicas, centros de investigación, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil. Mientras esto no ocurra, la preocupación continúa y la exigencia es clara: que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y estamos preocupados que está avanzando la contaminación. Y nuestras autoridades, empezando de la nacional y las autoridades que tenemos, hasta ahora no se puede hacer nada, ¿no? Esperamos que ellos reflexionen y que puedan haber proyectos para la descontaminación de la bahía del lago, ¿no? En este mismo sentido, Juan José Ocola agrega: Entonces los problemas son bastante preocupantes, dramáticos, y esperemos que en los próximos años haya una respuesta de ambos estados. Nosotros como ALT venimos alertando a los estados de esta situación. Si bien es cierto, tenemos esa función nosotros, pero para poder hacer algunas cosas, proyectos, necesitamos recursos, y esos recursos vienen directamente de ambos gobiernos. Al terminar la entrevista con Rita Suaña, que realizamos en el interior de una casa construida con totora, nos damos cuenta de que el cielo se ha cubierto de nubes que anuncian lluvia. Nubes de un azul muy oscuro, casi negro. Es febrero, temporada de lluvias en el altiplano. Por ahora, el nivel del Titicaca se va recuperando. ¿Qué ha pasado después de que se alcanzó el nivel mínimo, ese nivel mínimo, aproximadamente en octubre del 2023? Bueno, como es lógico, empezaron las lluvias a fines de noviembre, fueron relativamente intensas en diciembre, y el lago empezó a recuperar. Esto no tiene nada extraordinario. El lago Titicaca sube de nivel históricamente entre diciembre y abril. O sea, poco después de que termina la época de lluvias, porque la época de lluvias se considera que aquí que termina entre marzo y comienzos de abril. Entonces, el lago está subiendo de nivel de agua. Esto es de esperarse, esperamos que suba mucho, pero esa es una esperanza. En realidad no lo vamos a saber hasta abril si el lago ha recuperado lo suficiente. Si no ha recuperado suficiente nivel, significa que entre abril y el próximo diciembre de 2024, el lago puede bajar incluso a un nivel más bajo del que se presentó el año pasado. Repito, todo depende de la intensidad y magnitud de las lluvias durante este periodo húmedo que dura hasta fines de marzo y comienzos de abril. Emprendemos nuestro regreso a Puno. Damos gracias a Ruth y a las familias que viven en la isla Inti Marca. Las mujeres y las niñas nos despiden con un canto. Sobre las aguas de las totoras, sobre las aguas de las totoras, paso mi vida siempre alegre, paso mi vida siempre alegre. Lago Titicaca, lago hermoso, lago Titicaca, lago hermoso. Tú eres laguna de nuestros padres, tú eres laguna de nuestras madres. En nuestro siguiente episodio de Mamacota está en riesgo. Ahora es el momento de las acciones. En vez de lamentarse solamente, hay que ser más activo ahora.
Conoceremos proyectos e iniciativas impulsadas en Bolivia y en Perú con el fin de contribuir a la descontaminación y regeneración del lago Titicaca, así como a la concientización de la población local. Este es el biocarbón, que lo que va a hacer, además de filtrar las aguas, lo que hace es descontaminar. Les agradecemos por acompañarnos en el segundo episodio de Mamacota está en riesgo, un documental radiofónico de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Las y los esperamos en nuestro tercer y último episodio. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72. Está de regreso Imalacat, la revista cultural de Silincali Radio. Hola, pues estamos de regreso en Imalacat y acabamos de escuchar el capítulo número 2 de estos episodios que nos envía Cultural Survival y para reflexionar sobre Mamacota está en riesgo. ¿Qué te pareció? Uy. Alma. Pues como siempre es bien interesante el material que produce Cultural Survival, sobre todo porque son materiales que están muy ligados a procesos sociales, es decir, no es algo que ellos se imaginan que podrían estar produciendo, sino que son contenidos que están ligados a procesos sociales en donde ellos están teniendo incidencia muy importante, como lo ha sido también aquí en el caso de nuestra radio, aquí en Xochocotla. Y pues, ¿qué me parece en sí el capítulo? Detona, me parece, muchísimos temas, ¿no? Abre una carpeta impresionante de temas. Solo por enunciar algunos, hablábamos un poco fuera del aire acerca de estos dos sistemas que se contrastan fuertemente. Estamos hablando de un sistema hegemónico, patriarcal, esclavista, extractivista, y que es como el poseedor de todas las cosas, ¿no? Que es un ente que se va cerniendo sobre todo el resto de los pueblos, ¿no? O sobre cualquiera que pudiera oponerse a sus designios. Y eso, que se cree como poseedor de todo. Y este otro sistema, o estos otros sistemas, porque es como un ecosistema de varios sistemas, de culturas originarias que justo por vivir ligadas a su territorio, haber hecho su vida a lo largo de siglos en esos territorios, han sabido mantenerlos. Y hablábamos particularmente de estos hermanos que están en las islas del lago Titicaca, que son comunidades que, a pesar de la invasión que hubo en nuestro continente y a lo largo de varios siglos más, han sabido sostener su territorio, ¿no? Eso como uno de los temas. Sí. Pero encontramos otros montones de temas. Estamos hablando también de cómo justo estos ecosistemas culturales de pueblos originarios fuertemente son sostenidos por la memoria ancestral, prioritariamente de mujeres, ¿no? Y entonces volvemos a encontrarnos esta lucha de sistemas entre uno que es patriarcal y otro sistema que es feminista, podríamos decirlo así, ahora con estas nuevas corrientes ideológicas que se han detonado en nuestro continente y que están mucho más armonizadas porque es un contenido que surge de nosotras mismas en los pueblos originarios. Podemos hablar de un feminismo comunitario en donde las mujeres nos vamos abriendo espacio de participación, espacio de incidencia en lugares en donde, además del propio patriarcado, empezó a permear el patriarcado colonialista y hegemónico, ¿no? Sí, igual. Bueno, en este discurso de los feminismos creo que también podríamos como catalogarlo un ecofeminismo, porque logran vislumbrar cómo estas violencias que se trasladan hacia la tierra, ¿no? Y en este caso específico hacia el agua y cómo... Sí.
No, tiene todo el sentido lo que comentas, ¿no? Y ponderar sobre todo que es un feminismo que surge de la propia cultura, ¿no? Sí. Surge de nuestra forma de pensamiento, de nuestras estructuras ideológicas, de nuestras culturas ancestrales, porque hablan justamente del territorio desde el que están, pero también desde cómo se están viviendo en este tiempo contemporáneo. Es decir, no es hablar de la ancestralidad allá como esta cosa romántica que ya se tiene en la añoranza, decíamos hace un rato, ¿no? Sino un feminismo que se tiene muy presente hoy en un territorio en el que se está habitando hoy, siendo indígenas además de nuestro tiempo, ¿no? Como muchas veces lo comenta Marco. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué no hablamos sobre los problemas justo que aquejan a esta bahía de Uro? Fíjese nada más, justo hablando de sistemas, y por eso te comentaba, abre un abanico tremendamente grande de temas sobre los cuales hay que reflexionar en lo profundo. Ahorita acabamos solo de señalar 2 o 3, pero también está el tema de cómo sistema empieza a volvernos cómplices socialmente, ¿no? Sí. Primero que nada es un sistema que viene tomando los territorios aún bajo las sombras, ¿no? Es decir, tienes una capital que necesita resolver una serie de problemáticas de gestión y desecho de recursos, y entonces toma otros territorios para deshacerse de su basura, sin ningún tipo de misericordia ni de pensamiento sobre lo que ha impactado en su propio territorio el manejo de estos recursos, el mal manejo de estos recursos, sí, y cómo impacta en los territorios hacia donde los van a desechar, ¿no? Sí, también las vulnerabilidades que tienen esas personas, como se los triplican con estas acciones. Exacto, y entonces ahora que hablábamos justo de temas fuera del aire, también decíamos cómo el hecho de que vayan tomando de esta manera el territorio y la condición en la que se tiene considerada a los pueblos originarios, es increíble que en este siglo se siga pensando casi que no somos humanos, ¿no? O que no tenemos derechos a, pues es tomar el territorio de una manera absolutamente impositiva, pero además seguirnos marginando y obligando a estar en condiciones de desigualdad, porque estas acciones generan mayor desigualdad. Esta gente comía de su territorio y ahora ya no puede comer. Y entonces les estás negando el derecho a la alimentación, les estás negando el derecho a la salud, el derecho al territorio. Y no son partícipes, además, de los beneficios de un Estado-nación que se ha creado por el bien de la sociedad, como es la educación, y que pudiera ser adicionalmente una educación intercultural, ¿no? Entonces, no solamente, no tengo servicios de salud, de esa salud que tú tienes para tu población mestiza, ¿no? Entonces yo no tengo acceso a ello y no hay un espacio en donde yo quepa en ello y que tú traigas esa infraestructura. No, me traes tu basura, pero no la infraestructura que podría mejorar mis condiciones de vida, que podría cerrar brechas de desigualdad y que con ello también pudiera haber mejores condiciones y un verdadero combate a la pobreza, porque no solamente me estás aventando, o sea, no solamente no me das, sino que además me quitas lo poco que yo tenía, que era mi alimentación, mi salud, mi territorio digno. Y las prácticas, ¿no? Porque igual así como comes para estar sano, hay otras prácticas como de medicina como tradicional. Escuchaba en el encuentro que tuvimos creo que fue la semana pasada, de médicas y médicos tradicionales que nos compartían un ejemplo así de que llegan y meten la máquina para desensolvar y pues pierden toda su jarilla o otro tipo de plantas que se usan para sus prácticas médicas y al mismo tiempo no pueden acceder a otros servicios de salud. Claro, a esto que tú aparentemente me dices que es el desarrollo y que sí, en muchos sentidos sí puede serlo, es decir, yo no me atrevería a manejar con medicina tradicional una condición inminente de apendicitis
¿no? Sí. Por ejemplo, o de un desgarramiento, un sangrado, es decir, a lo mejor algunos sí se pueden tratar de esta manera, pero otros necesitamos la intervención de las prácticas de medicina más academizadas porque así ha decidido el Estado que lo sean, ¿no? O el sistema. Entonces, bueno, es el avance de la ciencia también y al cual no nos negamos, pero volvemos a este tema en el que formamos parte de estas profundas desigualdades en las que aparentemente, ¿por qué tendríamos que tener nosotros derecho y acceso a ello? ¿No? Entonces, claro, o sea, está también la práctica de que, ¿y ahora con qué hago mis lanchas? ¿No? ¿Con qué hago mis cosas? Y entonces, justo decíamos, arrancan esta posibilidad de desarrollo con lo propio, con las herramientas propias, con el territorio propio, con los insumos propios, y empezamos a entrar, por eso hablaba de estas complicidades terribles, en las que empiezan a traerme una supuesta modernidad y una supuesta comodidad en la que, con un modelo educativo que me vuelve mayormente individualista y no solamente a mi hermano humano o a mi hermana humana, sino con el resto de los ecosistemas, con el resto de los elementales, decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, no estoy pensando en el agua, no estoy pensando en la tierra, no estoy pensando en mis hermanos árboles, ni en los otros animales e insectos que se sustentan de que ese ecosistema esté sano y del cual también yo me alimentaba. Y entonces, ¿quieres unos tenis más monos? Ah, claro que sí, te los puedo pintar de azul añil, ¿no? Y entonces, ¿a dónde va a dar ese drenaje? ¿Quieres? Decíamos hace rato, ¿no? O sea, ya no me ocupo de guardar mis hojitas de totomostle para después de que no se enmohezcan, que no se hagan feas, para ahí poder ir resguardando mis alimentos. Ya no me ocupo de que pueda tener un buen sistema de enfriamiento para que mis alimentos no se echen a perder. No, ya necesito tener un refri. Necesito comprar el mejor topper. Y tener un refri también para mis productos de la cara, ¿no? Me parece una locura. Sí, por ejemplo, ¿no? Esa cosa, en serio, sí. Es terrible, porque además es, ¿y a dónde va a dar después todo eso? Porque en el momento en el que salga un mejor modelito, ya no te guste, ya no me gusta esta mica del celular, otra, ya salió un mejor celular, tíralo, otro, esta pantalla ya no es tan grande como tírala. Y entonces vivimos en una vorágine del consumo, ¿no? Que no nos permite ver que eso tiene un costo en vida, tiene un costo en vida natural, en vida territorio, pero tiene también un costo humano. Sí, de otros seres vivos, ¿no? Totalmente. Las implicaciones en ese sentido son brutales y de allí que el paseo, fíjate que dimos con las niñas y los niños en esta salida fue fuerte, pero fue muy interesante. Igual con lo que se enlaza perfectamente con lo que pudimos ver de cine científico, ¿no? Y vamos a escuchar más adelante unas cartas muy hermosas que se hicieron, pero que los niños empiecen a ver, a percibir cómo estos ecosistemas hermosos que tenemos aquí todavía en la comunidad empiezan a ser colapsadas por esto que va permeando, te decía, esta sombra del sistema que va inundando estos espacios que podrían ser hermosos, ¿no? Cómo empieza la avanzada de basura sobre nuestros campos, cómo empieza la avanzada de las cloacas y los drenajes mal gestionados que van hacia nuestros canales y ríos, y cómo eso empieza a tener una terrible afectación. Yo insistiría, no decir solamente a nuestros recursos naturales o a nuestros campos, así dicho como si fueran una cosa, sino a nuestros hermanos. Si nosotros perdemos esta empatía por la otredad, por lo otro, es el momento en el que estamos perdiendo nuestra identidad, pero estamos perdiendo
parte de nuestra vida hacia atrás y de nuestra vida hacia el frente. Es que son como conceptos que a veces suenan ya muy vacíos en español, pero que tiene que ver con estas vidas futuras, con lo perenne que puede ser la vida, con lo posible que puede ser la vida futuro. Sí, pues muy bien. Entonces nos vamos ahorita al corte y volviendo escuchamos estas cartas que nos comentaste, Alma. Sigue con nosotros. Esto es Inmalaca, la revista cultural de Selincali Radio. Ya volvemos. Sigue con nosotros. Esto es Inmalaca, la revista cultural de Selincali Radio. Ya volvemos. Está de regreso Inmalaca, la revista cultural de Selincali Radio. Pues estamos de regreso en Inmalaca. ¿De qué estamos de regreso? Estamos de regreso. Y antes de irnos al corte, estuvimos escuchando los comentarios del capítulo número 2 de Mamá Cota está en riesgo, y a propósito de eso, pues estábamos presumiendo las cartas que hicimos con las niñas y los niños de las jornadas culturales Netemachilispan. ¿Sabes cómo fue esa odisea? Ay, me imagino. Bueno, de entrada es como maravilloso trabajar con niños, y además que cuando se logra abrir este canal de comunicación, no hay filtro, y eso es verdaderamente maravilloso. Sí, pues todas las actividades que hemos estado haciendo han sido como bastante significativas. Yo creo que, bueno, para mí, y espero que para ellas y ellos también. Y pues una de esas actividades que hicimos fue las proyecciones de cine, y vieron el cortometraje del Bosque de Agua. El Bosque de Agua. Y bueno, a partir de ahí pues fue que empezaron a hacer esta reflexión y crearon unas cartas pues bastante fuertes, y lo dirigieron a varios como personajes, que eso me pareció muy interesante, que sean tan creativos y creativas, y no se cierren no solamente a las indicaciones que pudiera dar como su monitor a monitor, o como esta dinámica que hubo entre ellos estuvo muy padre. Sí, yo creo que van a escucharlos, y por supuesto van a encontrar muchos de esos personajes que seguramente aún están o en algún momento estuvieron en sus territorios, y si no, seguro que han sabido de ellos, porque desafortunadamente hay lugares en los que, como decíamos, ya no hay estas especies como las luciérnagas, pero aún hay territorios que están en manos de pueblos originarios y que logran hacer que esta vida subsista. Sí. Pues escuchemos la carta y volvemos para ver. Para comentar. Selincali Radio, amplificando la voz de niñas y niños. Yo me llamo Ana Valeria Crescencio Benítez, tengo 12 años y estoy en el equipo Dino. Yo me llamo Vania Denise Tafoya Cándido, tengo 12 años y también voy en el equipo Dinosaurio. El Bosque del Agua. Trataba de cómo los científicos quieren dar información al mundo, pero luego van a los diferentes ecosistemas y comprueban información de los animales, pero luego los tienen que sacar de sus áreas para examinarlos, pero a veces eso provoca que los animales mueran, porque pues si son de estas áreas, no es su hábitat, pues proceden a morir. Antes de ver este cortometraje, ¿ustedes sabían que había científicos haciendo este tipo de experimentos con los animales? Sí. Sabía que examinaban a los animales sacándolos y tratando de no lastimarlos para que así pudieran conocer más sobre ellos. Sabía que comprobaban aquellos productos que creaban, los comprobaban con animales para que a las personas no les afectara y pues que no les causara ningún daño, por eso usaban a los animales.
Cartas a los científicos. Científicos, sé que quieren demostrar información para presentarla al mundo, pero a veces dañan un poco la naturaleza. Quisiera que no maltrataran a los animales y a sus ecosistemas. Atentamente, Vania. ¿Qué es el maltrato animal? Cuando golpeas a ese animal físicamente o también psicológicamente, ya que le puedes decir palabras feas y se puede sentir mal porque al igual que nosotros siente y escucha, tal vez no entiende, pero el tono lo dice todo. Es una acción que las personas hacen físicamente a las diferentes especies de animales. En la comunidad, las personas abandonan a sus mascotas y pues como las abandonan no pueden cuidarse ellos solos porque necesitan que los ayuden. ¿Cómo se sintieron después de ver el cortometraje? Sentí mal por aquellos animales que luego al tratar de conseguir información los sacan de sus hábitats y pues porque los animales merecen más oportunidades porque son seres vivos como nosotros. De un ajolote para los científicos. No quiero que me descuarticen, por favor. No es que de mi hábitat natural no quiero ser tratado como mascota, porque no lo soy. No soy un juguete, así que cuídenme. Estoy en extinción. Ya no va a haber más de mi especie, así que por favor cuídenme. Que piensen como si ellos estuvieran recibiendo el maltrato. No creo que se sientan bien si los golpean, porque eso no es correcto. Que se pongan a reflexionar todos los actos que hacen físicamente a sus mascotas o animales, porque pues ellos también sienten y son seres vivos. No es justo que los estén maltratando. Después de ver este cortometraje, ¿a qué te comprometes a hacer para evitar que se siga experimentando con los animales y les sigan maltratando? Bueno, pues yo diría que dejaran de experimentar con los animales, porque eso no es bueno y podrían recurrir a otras cosas como lo que es lo natural y usar otros químicos que no sean dañinos a nuestra persona. ¿Tú los vas a usar a partir de ahora? Sí. Yo me comprometo a usar más productos naturales para que aquellos animales que las están utilizando en los científicos pues no los maltrataran y pues no los dañaran. Protejamos la biodiversidad. Cuidemos más a los ecosistemas y a sus animales. Reportando para Silincali Radio, niñas y niños en su territorio. Hola. ¡Hola! Pues acabamos de escuchar las radiocartas de las niñas y los niños del equipo dinosaurio de las Jornadas Culturales de Verano Netemachilispan. ¿Qué te pareció? Ay, pues muy conmovedor. Por allí alguien nos decía, no, es que las jornadas no deberían de durar 3 semanas. Pero yo creo que este esfuerzo de 3 semanas apenas da para empezar este tipo de procesos reflexivos. Y que se genere un compromiso, de estas infancias, porque hoy les conmueve, les conmueve porque lo acaban de ver. Pero ¿cómo hacer de esto una acción cotidiana? Porque sí les mueve muchísimo. Habría que señalar para nuestra audiencia que vieron 2 cortometrajes, bueno, vieron más de 2, pero que tuvieron que ver con
el entorno del maltrato a los ecosistemas y el maltrato particularmente animal desde distintas facetas, ¿no? Y entonces en una vemos como el bosque de agua está siendo pues acabado, ¿no? Por una sociedad que demanda madera, por el tráfico de las maderas preciosas también que hay, no solamente del bosque, también en la selva baja caducifolia, las maderas, aparentemente no hay ya maderas finas, pero hay un tráfico impresionante para el consumo de caza y que digo inconsciente no porque no lo sepan, sino porque lo hacen de manera pues inhumana, ¿no? Empiezan a dañar a los árboles y a quemarlos hasta que ya nadie va a protestar porque vayan y quemen ese árbol y lo leñen, ¿no? Lo acaban de quemar y lo leñen. Entonces, vimos distintos tipos de maltratos y que por lo mismo ellos se conmueven en este momento. En el caso del bosque de agua, como los ajolotes, que es una de las especies endémicas, está empezando a sufrir la presión de pues del agotamiento de su hábitat, de que hay menos agua, de que un ajolote una vez que está en su etapa de maduración tiene que salir del agua, hacer todo un recorrido también para su crecimiento y regresar al bosque, regresar al agua, pero cada vez regresar al agua resulta más y más difícil, ¿no? Y entonces transitar del ajolote por toda esta historia de vida es muy fuerte verlo, ¿no? Y vemos claro a los científicos que por un lado están tratando de salvar, pero en contraste vimos a otro cortometraje que se llama Salvemos a Rabbit o Salvemos a Ralph, Salvemos a Ralph, y que es un conejo que habla de cómo él es un ser subordinado y que no tiene derechos frente a lo maravillosos que somos los humanos y que pues es normal que nosotros humanos los usemos a ellos para hacer experimentación científica. Y entonces es terrible porque los invitamos a que vean este cortometraje. Podemos ver en él cómo de manera, yo a veces hasta diría sociópata, sí. Se hace un abuso de los animales, y se entiende que mucho de la ciencia ha avanzado gracias a que hay este tipo de experimentaciones, pero tenemos que encontrar otros mecanismos. Estamos en un punto justo de la tecnología, del desarrollo científico que nos daría para encontrar otros mecanismos que no fuera el maltrato animal, que no fuera para que tú tengas un rímel maravilloso, estar dañando los ojos de conejos, o para que tú tengas esas super pestañas hermosísimas, ¿no?, que están de moda, tengas que arrancarle piel a los minks, ¿no? Y tenerlos además secuestrados, porque es un secuestro tenerlos en jaulas donde apenas sí se pueden mover, ¿no? O que para que podamos tener un shampoo que te preserve el cabello y te lo engrose y te haga miles de maravillas, tengamos que tener a monos, perros, gatos, conejos secuestrados, sufriendo cualquier cantidad de vejaciones sobre sus cuerpos, experimentando químicos sobre de ellos, sin importar el tipo de daño emocional. Yo sí diría que hay un daño psicológico, además del daño físico, ¿no? Sí. Y finalmente vimos también un cortometraje sobre las peleas de perros, ¿no? Y cómo los perros en el centro de su ser, por supuesto que atienden a su especie, a su, ¿cómo se le llama? A sus instintos. Sí. Entonces, claro, un animal siempre va a buscar defenderse, pero como en aras del entretenimiento y del abuso económico, porque ese es un abuso económico, entonces los pelean, ¿no? Y como pues son animales que en realidad solamente están en busca de una manada, y su manada a veces somos nosotros, y es muy doloroso ver ese tipo de situaciones. Ay, perdón, me pone muy sensible, pero es que es terrible, ¿no? Porque casi todos los seres somos seres de manadas. Entonces, ver cómo en aras de la búsqueda de esa manada que te va a dar protección, que te va a dar cariño,
que es la composición esencial de todas las sociedades, y lo podemos ver en los lobos, y lo podemos ver en las ballenas y en los peces, etcétera, etcétera. Como en aras de la búsqueda de esta manada, pues de repente puedes sufrir ese tipo de maltratos y de abusos, ¿no? Sí, pues bueno, el propósito justo de estas radiocartas y todo el contenido que estamos aquí trayendo para ustedes en Inmalacat, pues es esto, que juntos hilemos ideas y pensares para poder crear nuevas perspectivas y crear compromisos, ¿no? Escuchábamos al final de esta radiocarta cómo las niñas se comprometían como a qué productos utilizar, que también no sé si yo no tenía tampoco registrado eso, ¿no? Podría ver quizá qué tipo de ingredientes tenía, pero no los procesos por los que se fabrica y se crean, y que también es importante considerarlo, pues sí, para hacer un consumo ético, y también partiendo desde lo que hablábamos al comienzo de esta revista, de que todo tiene un costo, ¿no? No solamente económico, sino pues humano, del ambiente, de los recursos y pues de nuestros hermanos. Yo insistiría, regresemos a este pensamiento en el que yo me acuerdo que mi abuelita me decía, no hija, ahorita ya no le cortas las hojitas al naranjo porque ya está dormido, te dije temprano, ¿no? Y ese temprano era a las 5 de la tarde, más tardar, tú tenías que cortar las hojitas del té, no a las 7 de la noche que ya ibas a hacer el té, ¿sí? ¿Por qué? Porque está pensando en ese ser vivo que en ese momento ya está descansando, y que eso le puede generar un susto, ¿no? O sea, un dolor, una molestia, o sea, a lo mejor sí son tres hojitas, pero va a decir, órale, ¿qué pasó? ¿No? Llega alguien cuando tú estás dormida y te da un tirón de cabello, a saber qué vas a sentir, ¿no? O cortar un árbol en la noche, ¿no? O sea, imagínate nada más el impacto, cuando además, y fíjate que, por eso decía, las jornadas de verano, que para decirles que se llama Netaymachilispan porque es el tiempo de esperanza, y para nosotros el tiempo de esperanza justo tiene que ver como para estos hermanos del lago, este momento en el que las lluvias nos renuevan este ciclo vital en el que nos sentimos seguros. Hay estudios que hablan de las hormonas que soltamos, que en el cuerpo, solo de oler el olor, valga la redundancia, decía mi mamá, el olor a lluvia, de percibir el olor a lluvia. ¿Por qué? Porque lo que percibes en el fondo es estabilidad, es seguridad, es saber que va a haber alimento. Eso es lo que tu naturaleza, ser, percibe. Ahora imagínate, te decía, cuando está esta película famosísima de Avatar, ¿te acuerdas? Sí. Y que se habla de todas estas retículas a través de las cuales pues su naturaleza se comunica. Científicamente se ha demostrado que así es, y que esta retícula de vida se comunica, y que cuando un árbol le está sucediendo algo, se lo está comunicando a los otros seres que están a su alrededor. No solamente a los árboles, a los seres. Uno de estos ejemplos maravillosos, y que lo vamos a ver porque no es una cosa mágica extraña o que no pudiera tocarse. Cuando ustedes abran por alguna circunstancia la tierra o en sus macetas y vean estas retículas, una especie de telarañita blanca que uno diría, ay, ¿qué hace una araña aquí dentro? Bueno, es parte, por ejemplo, de lo que generan los micelios de los hongos. Toda tierra viva tiene cierta cantidad de microorganismos hongos. Entonces, imagínate, ellos generan esta gran retícula de comunicación. Entonces, es como un cuerpo humano que tiene todas sus conexiones nerviosas pasando información en todas direcciones. Es nuestro cerebro pasando información en todas direcciones. Ahora, imagínate este planeta cerebro que está pasando información en todas direcciones, y cómo perciben un incendio, cómo perciben una tala, cómo perciben toda esta serie de situaciones de presión a las que los vemos o los sometemos en aras de la comunidad, no, de la especie humana, ¿no? Sí, pues qué bella reflexión. Vamos a dar fin, ¿no?, el día de hoy a esta revista cultural Inmalacat,
pero pues les recordamos que estamos en la página de Facebook Silincali Sonora y al número de teléfono 221-743-1291 para que nos cuenten a ustedes qué reflexión se llevan a partir de el capítulo que escuchamos, lo que comentamos y la carta que hicieron las niñas y niños de Neptemachilispan. De nuestro tiempo de esperanza. Y que este Malacate nos sirva justo para crear un diálogo, una tela que muestre este diálogo intercultural, intergeneracional que queremos construir con todas y todos ustedes. Agradecemos tu compañía y participación. Nos escuchamos en otro espacio de Inmalaca. Esto es una producción de Silincali Radio.